Estoy muy enferma y la verdad media tarada, pero me pareció una muy buena idea para balbucear sobre otro libro que leí. Espero que no sea tan evidente mi enfermedad. Rezando para que no sea dengue. Bueno, hace un poco me fui al sur con mis amigas y me llevé El viento que arrasa de Selva Almada. Esto me pareció muy buen libro para leer de viaje, cortito. Lo empecé y lo terminé allá. Como de costumbre voy a empezar con un mini resumen de El viento que arrasa. Seguimos a un cura y su hija, evangelistas, de esos de la iglesia que cantan y adoran y porque Jesús se murió por vos en la cruz. Y embarcan un viaje a la casa de uno de los amigos del cura en el norte argentino. En el camino entendemos un poco sobre el backstory del cura y la hija y se les rompe el auto en el medio de la nada. Consiguen ayuda en un mecánico también en el medio de la nada en el norte argentino en época de sequía, contexto. Y ahí conocen al gringo y su chango Tapioca, que después tenemos también un backstory de el gringo y Tapioca. La historia básicamente sucede todo en el periodo de un día, más o menos 24 horas, 48, algo así. Y explora las relaciones entre estos dos padres con sus hijos sin madres, las diferencias también entre las culturas, las tradiciones de cada uno, los gustos de cada uno, también la dicotomía entre la religión, la solitariedad del gringo y Tapioca. También, bueno, reflexiona mucho sobre la religión, el rol del padre, de la madre, de la organización religiosa. Hay muchas cosas que explora en el periodo de 158 páginas, encima con este tipo de edición que tiene las letras más grandes que, no sé. Cosas para resaltar que tengo acá y por qué me parece un libro increíble, aunque muy cortito. O sea, increíble la cantidad de cosas que puede llegar a decir en tan poco tiempo. El tiempo de ficción, tiempo de lectura, en pocas páginas, pocas palabras. Y vamos indagando la relación de estos cuatro personajes en realidad. Pero ¿por qué es tan interesante? A mí lo que me resultó muy interesante es que compone en contraste dos familias, dos tipos de personajes totalmente opuestos que al mismo tiempo se interrelacionan un montón. Me explico. Tenemos al gringo con su chango Tapioca, que lo tiene como un hijo. Acá hay como un pequeño spoiler, pero no voy a decir nada. Practican la independencia, la cultura del trabajo, la creencia más por ahí en mitos del norte, de lo urbano, que no, aunque son muy escépticos, es gente muy, bueno, yo vengo acá, yo laburo, me gano mis cosas, bla 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 bla. Y del otro lado tenemos al reverendo con su hija Leni. El reverendo es un padre soltero que después descubrimos que abandona a su mujer, nunca se sabe por qué. Se da a entender que es por una cuestión religiosa, que la mujer rompió una regla, no se sabe, no se explica. Yo interpreto que fue por algo así, obviamente fue por algo religioso. No sé por qué razón específicamente. Leni, la hija, se acuerda de este hecho, pero el reverendo le dice a todo el mundo que conoce que él es viudo, que su mujer murió. O sea, primero mentiroso, padre santo y toda la verga, pero vivís tu vida mintiendo. Hipócrita. Remarca la hipocresía de la iglesia, pero... Y Leni, que es su hija, que el personaje de Leni a mí personalmente me encantó porque es una persona con una dicotomía interna muy grande. Ella está partida entre creerle a su padre, creer en la iglesia y en la fe, y al mismo tiempo remarca todo el tiempo las hipocresías de su propio padre, de la religión. Al mismo tiempo es amante del rol de la mujer en la casa, como que ella nunca tuvo esa oportunidad por ser una
hija de un reverendo nómade básicamente que vive misionando y como que anhela esa situación de madre de casa. Tenemos como estos diferentes deseos al mismo tiempo. No sé, sabemos que es fanática de la música y que su padre no la deja escuchar música que no sea religiosa y lo hace a escondidas. Bueno, entonces tenemos estas dos familias. Se encuentran por casualidad, no por gusto ni decisión, sino que es pura obligación de la situación en la que se encuentran. O sea, están puestos ahí por un destino mayor, se podría decir. Y empezamos a ver las interacciones entre estos dos tipos de lados completamente opuestos. El gringo y el reverendo, sus charlas, como el reverendo no cesa el intento de convertir a cualquier persona que se cruce delante de él en creyente en la religión, y como el gringo se mantiene firme en sus creencias, en sus decisiones. El chabón solo quiere arreglarle el auto al reverendo y cobrar y ya está. Pero los hijos sí tienen mucho en común, que esto para mí es acá donde se arma la red interesante, que es que ambos hijos fueron abandonados por su madre. Primero, Lenny, sí, técnicamente fue abandonada por su madre, pero porque el padre la echó y la maldijo básicamente. A Tapioca porque la madre lo abandonó porque no lo podía cuidar por cuestiones económicas. Se ve que la madre no lo quería tener y se lo dejó el gringo como chango. Ambos personajes tienen esta misma situación de abandono y de una relación complicada con sus padres hombres, pero son diferentes en otros aspectos. Por ejemplo, Lenny anhela la comodidad de Tapioca, de la vida, de tener un padre en un mismo lugar, de la vida simple, de tener una tarea, no sentir una gran misión por delante, bajar un poco a tierra y vivir en la cotidianidad. En cambio, Tapioca busca algo más. Él quiere irse de ahí, quiere independizar, siente que su destino está en otro lado. Tenemos estos dos personajes adolescentes que se encuentran en la misma situación pero disparan para lados diferentes. O sea, yo siento que es como también una especie de reflexión entre las influencias de los padres y cómo uno puede salir disparado para cualquier lado. Yo siento que es un libro de análisis de personaje básicamente. Es muy atmosférico, dramático, pero básicamente lo que hacemos es aprender más y más sobre los personajes, escuchar sus diálogos y sus interacciones, su pasado. Acá lo importante es estos 4 personajes y cómo lidian entre sí y con sí mismos. La admiro a Selva Almada por poder crear personajes tan completos y tan profundos con tan poco tiempo, desarrollar 4 personajes y poder entenderlos y poder empatizar en 158 páginas. La verdad que es muy difícil y ella lo hace, pero con pocas palabras llegas a entender la psicología de cada uno de los personajes. Otro de los temas que está muy presente en el libro, que es como clave para la narrativa, es la religión evangelista, y también sobre este intento de encontrar un destino mayor al tuyo, encontrar una razón de vivir que sobrepase lo mundano, y cómo el reverendo es la voz de esta ideología y cómo intenta convencer a cada alma que se cruza por delante de esta situación. Para él, las personas no creyentes son proyectos en los cuales él puede trabajar y trabajar y trabajar y convertirlos y llevarlos al buen camino del Señor. Pues él se cree realmente la voz del Señor. Él siente que su destino en el universo es juntar el ejército de Dios. Es eso lo que predica, y muchas veces usa esta palabra de el ejército contra las maldades de Satanás. Por partes, nos relata acá de cómo son los predicamentos, por así decirlo, del Padre, y ahí vemos también un poco sobre cómo él predica la fe y el mensaje que les quiere dar a sus seguidores, básicamente, porque son seguidores. Les leo un pasaje. Cristo es amor, pero no confundan amor con pasividad, no confundan amor con cobardía, no confundan amor con esclavitud. La llama de Cristo ilumina, pero también puede provocar incendios. Reflexionen sobre esto y den testimonio. Me pareció que esa frase representativa de lo que va al libro, porque al fin y al cabo
La llama de Cristo que lleva el reverendo ocasiona conflictos en su vida, ocasiona un montón de conflictos. El abandono de su esposa, haberla dejado a su hija sin madre, la pelea que ocurre hacia el final del libro. Otro hilo conductor del libro, muy interesante, es la atmósfera, el contexto espacial y el contexto climático. El gringo y Tapioca están rezando por una tormenta. Leemos, sentimos el calor, esa sensación de cuando ves el asfalto y parece agua del calor que hace, la transpiración, el olor a tierra. Los árboles se ven secos, no hay hojas verdes, no hay nada. Poco a poco este clima va transformándose en una tormenta. Aparece en el clímax del libro y es interesante ver cómo toda la historia de estos 4 personajes va escalando a medida que va escalando esta tormenta, y todo culmina en ese momento de tormenta, de temporal húmedo y viento y quilombo, y es como la peor tormenta que te puede llegar a pasar. Culmina en ese momento en donde los personajes llegan a un punto de locura básicamente total, ese punto en que ya no podés más discutir con alguien ni hablar, que llegas a un punto de total demencia, y es este punto donde tenemos la tormenta. Tampoco quiero como ponerme muy explícita en esta parte porque es como el final, y yo la verdad que me pareció bueno haberlo leído sin saber que iba a pasar esto. Entonces, otra cosa muy interesante que tenemos es el cambio de las voces de los narradores. No hay una marca específica de cuando cambian los personajes. Vos vas leyendo y de repente te das cuenta que estás leyendo el POV de otra persona. Según lo que está diciendo, te tenés que dar cuenta de quién estás leyendo. Entonces yo estoy leyendo acá y por ahí acá ya me doy cuenta que acá cambió el POV. Lo cual me pareció súper interesante porque es como que interconecta aún más a los 4 personajes. La historia no es de cada uno, la historia es de los 4 y están totalmente interconectados entre sí. Después tiene este agregado que me pareció un detalle rarísimo, que al principio no lo entendí, que es que el 5.º narrador y 6.º, porque son varios, es la voz de un perro, que son los perros que están en el taller del gringo. Yo creo que es la manera de la autora de crear una voz omnisciente. En este caso es un perro. Es un perro que es partícipe de la historia, pero al mismo tiempo no lo es. El perro detecta todo, el perro ve todo, más que nada, y es como una manera de generar otro punto de vista hacia lo que está sucediendo y que no está manchado, por así decirlo, por las voces de los personajes y su manera de pensar. Y son varios perros, igual creo que narran, cada uno tiene maneras diferentes de narrar según la personalidad del perro. Es muy interesante. No sé, siento que no tengo muchas cosas para decir básicamente, más que contarles un poco sobre mis análisis. Es un libro bastante corto, pero siento que son esos libros que simplemente tenés que leer y pasarlo y experimentarlo y nada más. Pero lo último que tengo para decir, como joya de Selva Almada y de este libro, es personajes totalmente coloridos, por así decirlo, con contradicciones, con dicotomías. Son personajes que tienen varias facetas. El gringo. Sí, el gringo, que es un tipo que no le importa nada y es un laburador más, pero al mismo tiempo tiene el corazón totalmente blando por Tapioca y lo quiere proteger a toda costa, aunque no lo demuestre a simple vista. Nos muestra esta imagen que es una esfera que lo cubre, pero en realidad más adentro es otra cosa. Y lo mismo con todos. El reverendo es esta persona de fe, buena, que solo busca el amor de Cristo en las personas, quiere ver lo mejor en los demás, pero al mismo tiempo no acepta la opinión de ninguna otra persona que no sea religiosa, abandonó a su mujer en el medio de la ruta. Es un manipulador, mentiroso, es un hipócrita. En todo lo que se imaginen es un hipócrita este chabón. Pero remarco de nuevo, me parece increíble haber creado 4 personajes tan complejos en este periodo.
Es muy poquito. Para los cuales recomiendo. Amantes de la hipocresía de la religión, amantes de las relaciones padre-hija, padre-hijo, padres ausentes, madres ausentes, climas secos de argentino, del calor y del verano. Si recién empezás a leer y necesitas algo interesante pero cortito para leer. Por último, mi puntuación muy importante, 4 catiestrellas. Cuando lo terminé de leer no lo entendí del todo, como que necesité 20-30 minutos para sentar lo que acaba de leer y entender el final. Lo terminé de leer y dije, qué bueno, pero ¿y? Después entendí y dije, wow, claro, esto está genial. No por eso es que le doy una estrella menos, sino como que nada. Se los recomiendo muchísimo y cuando tenga otro libro del cual hablar, hablaré.